Aquella noche, un silencio cambió sus destinos para siempre. Cristina Morales había aprendido a leer entre las líneas de los gestos mucho antes de convertirse en intérprete profesional de lenguaje de señas. A los 38 años, su mundo había sido silencioso desde los 5. Cuando una meningitis le robó la audición, pero le regaló una capacidad extraordinaria para observar lo que otros pasaban por alto. Sus manos hablaban con una elegancia que muchas voces envidiaban, y sus ojos podían descifrar secretos que las palabras intentaban ocultar. La mansión de los Villarreal se alzaba como una fortaleza de piedra gris contra el cielo plomizo de octubre. Cristina había llegado allí respondiendo a un anuncio urgente. Se necesita intérprete de señas para comunicación con familiar anciano, salario generoso, discreción absoluta requerida. Cuando Cristina tocó el timbre, la puerta se abrió casi inmediatamente, como si alguien hubiera estado esperando detrás de ella. Un hombre apareció en el umbral, alto y elegante, con el cabello plateado perfectamente peinado y un traje que costaba más de lo que Cristina ganaba en 6 meses. Sus ojos azules la evaluaron con la frialdad de un tiburón. «Usted debe ser la intérprete». Su voz era profunda, controlada, con el tono de quien está acostumbrado a que le obedezcan sin preguntas. Cristina asintió, presentando sus credenciales con un gesto fluido de sus manos entrenadas. «Soy Roberto Villarreal», continuó el hombre. «Mi madre, doña Carmen, sufrió un derrame cerebral hace 2 años. Perdió el habla y desarrolló demencia. Pero por alguna razón inexplicable, a veces mueve las manos como si estuviera tratando de comunicarse por señas. Necesitamos a alguien que pueda entender si realmente está intentando decirnos algo». Cristina frunció el ceño ligeramente. En su experiencia, las personas no desarrollaban espontáneamente el lenguaje de señas después de un trauma cerebral, pero decidió mantener sus observaciones para sí misma. Una mujer apareció detrás de Roberto, tan perfecta como una muñeca de porcelana. Tenía aproximadamente 35 años, cabello rubio recogido en un moño elegante, y vestía un vestido azul marino que resaltaba su figura esbelta. Sus labios dibujaban una sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes. «Esta es mi esposa, Valentina», explicó Roberto. «Ella ha estado cuidando a mi madre desde que enfermó». Valentina extendió una mano fría y suave. «Es un placer conocerla. Esperamos que pueda ayudarnos a entender lo que mi suegra está tratando de decirnos. A veces se agita mucho cuando mueve las manos». Cristina asintió, pero algo en la dinámica entre la pareja le produjo una sensación de incomodidad. Había una tensión subyacente que no podía identificar, pero su instinto entrenado la alertaba de que no todo era lo que parecía. «¿Puedo conocer a doña Carmen?», preguntó Cristina a través de señas, que Roberto tradujo en voz alta. «Por supuesto, está en su habitación en el 2º piso, pero debo advertirle que su comportamiento puede ser errático». Subieron por una escalera de mármol adornada con cuadros de familia que parecían observar cada movimiento. Cristina notó que en varios retratos aparecía una mujer joven con ojos vivaces y una sonrisa genuina. Roberto siguió su mirada. «Esa era mi primera esposa, Alejandra», explicó, con una expresión que Cristina no pudo descifrar completamente. «Murió en un accidente automovilístico hace 3 años. Fue muy repentino». Valentina se tensó casi imperceptiblemente, pero Cristina lo notó. Su entrenamiento le había enseñado a percibir las microexpresiones más sutiles. Llegaron a una habitación espaciosa pero sombría en el 2º piso. Las cortinas estaban parcialmente cerradas, creando una atmósfera de penumbra perpetua. En una cama king size con dosel, una anciana yacía propped up contra varios cojines. Doña Carmen Villarreal tenía 78 años, pero parecía mucho mayor. Su cabello blanco estaba perfectamente arreglado, pero sus ojos parecían perdidos, vagando sin enfoque por la habitación. Sus manos reposaban sobre una manta de cachemira, inmóviles y pálidas.
«Madre, tenemos visita», anunció Roberto con voz alta y clara. «Esta es Cristina, la intérprete de la que te hablamos». Los ojos de doña Carmen se dirigieron hacia Cristina, y por un momento pareció que había un destello de reconocimiento, pero luego volvieron a perderse en la distancia. Cristina se acercó lentamente a la cama y se sentó en una silla cercana. Con movimientos suaves y deliberados, comenzó a asignar una presentación simple. «Hola, soy Cristina. ¿Puede verme?» Para sorpresa de todos en la habitación, doña Carmen levantó lentamente sus manos y las movió en lo que parecían gestos aleatorios. Roberto y Valentina intercambiaron miradas. «¿Está diciendo algo?», preguntó Valentina con curiosidad fingida. Cristina estudió los movimientos de la anciana con concentración. No era lenguaje de señas formal, pero había algo intencional en los gestos. Era como si doña Carmen estuviera inventando su propio código. «No es lenguaje de señas tradicional», explicó Cristina a través de gestos que Roberto tradujo, «pero parece estar intentando comunicarse de alguna manera. Necesito tiempo para estudiar sus patrones». «Por supuesto», dijo Roberto. «Puede venir los lunes, miércoles y viernes durante las próximas semanas. Valentina estará aquí para ayudar con cualquier cosa que necesite». Durante las siguientes 2 semanas, Cristina desarrolló una rutina. Llegaba a las 10 de la mañana y pasaba 2 horas con doña Carmen, observando sus gestos, intentando establecer patrones, buscando significado en movimientos que parecían caóticos. Pero Cristina había notado algo extraño. Cuando Roberto y Valentina estaban en la habitación, doña Carmen parecía genuinamente perdida, sus ojos vagos y sus movimientos erráticos. Sin embargo, en los momentos en que Cristina estaba sola con ella, algo cambiaba en la expresión de la anciana. Fue durante su 6ª visita cuando sucedió algo que cambió todo. Roberto había salido a una reunión de negocios y Valentina estaba supuestamente en la cocina preparando el almuerzo. Cristina se encontraba sola con doña Carmen cuando la anciana súbitamente la agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Los ojos de doña Carmen, que momentos antes parecían perdidos, ahora estaban completamente enfocados y llenos de urgencia. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a asignar algo que hizo que la sangre de Cristina se helara. «No estoy loca. Me están envenenando. Mataron a Alejandra. Ayúdame». Cristina sintió como si el mundo se hubiera detenido. La claridad en los gestos de doña Carmen era inequívoca. No solo sabía lenguaje de señas, sino que estaba perfectamente lúcida. Antes de que Cristina pudiera responder, escucharon pasos en el pasillo. Inmediatamente, doña Carmen volvió a su actuación, dejando que sus ojos se perdieran y sus manos cayeran inertes sobre la manta. Valentina entró con una bandeja de té, sonriendo con esa perfección plástica que Cristina había comenzado a detestar. «¿Cómo va la sesión? ¿Ha mostrado algún progreso?» Cristina mantuvo su compostura exterior, pero su mente corría a 1000 por hora. Algunos movimientos interesantes, pero nada concluyente aún. Durante el resto de esa sesión, Cristina se las ingenió para quedarse alerta. Cuando Valentina salía de la habitación, doña Carmen aprovechaba cada momento para comunicarse en señas. «Valentina pone algo en mi comida. Me hace dormir, me confunde. Roberto no sabe. Ella quiere el dinero. Mató a Alejandra para casarse con él». Las revelaciones llegaban en fragmentos desesperados, aprovechando cada segundo de privacidad. Cristina comenzó a entender el horror de la situación. Doña Carmen no tenía demencia, estaba siendo sistemáticamente drogada para parecer demente, y había presenciado algo que Valentina necesitaba mantener en secreto. ¿Cómo murió realmente Alejandra?, signó Cristina cuando estuvieron solas nuevamente. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. Frenos cortados. Vi a Valentina salir del garaje esa noche. Alejandra iba a divorciarse de Roberto. Había descubierto las aventuras de Valentina con él. El puzzle comenzaba a armarse en la mente de Cristina.
Valentina había sido la amante de Roberto mientras él estaba casado con Alejandra. Cuando Alejandra descubrió la aventura y amenazó con el divorcio, Valentina la había eliminado saboteando su auto. ¿Por qué no se lo has dicho a Roberto? Lo intenté. Al principio me creía, pero Valentina comenzó a drogarme, me hacía ver confundida. Roberto pensó que era dolor por la muerte de Alejandra. Cuando empezó a sospechar que yo tenía razón, ella aumentó las dosis. Cristina sintió una furia fría creciendo en su pecho. Esta mujer estaba manteniendo a una anciana inocente como prisionera en su propia mente, drogándola hasta el punto de parecer demente para ocultar un asesinato. ¿Qué necesitas que haga?, signó Cristina. Encuentra las pastillas que mezcla en mi comida. Están en su habitación, en un frasco sin etiqueta. Y los frenos del auto de Alejandra nunca los revisaron bien. Hay evidencia. Esa noche, Cristina no pudo dormir. Su mente trabajaba febrilmente, planeando cómo podría ayudar a doña Carmen sin ponerse en peligro. Sabía que necesitaba evidencia sólida antes de acusar a Valentina de asesinato y abuso de ancianos. La oportunidad llegó 2 días después. Roberto tuvo que viajar a una conferencia de negocios que duraría 3 días, dejando a Valentina a cargo del cuidado de su madre. «Será perfecto», le dijo Valentina a Cristina, con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. «Podremos trabajar intensivamente sin interrupciones». Lo que Valentina no sabía era que Cristina había planeado usar esos 3 días para reunir evidencia. El primer día, Cristina llegó temprano y le pidió a Valentina si podía usar el baño. Mientras Valentina preparaba el desayuno de doña Carmen, Cristina se dirigió rápidamente hacia la habitación principal. La habitación de Roberto y Valentina era opulenta, decorada en tonos dorados y cremas. Cristina buscó rápidamente en los cajones de Valentina hasta que encontró lo que buscaba, un pequeño frasco sin etiqueta lleno de pastillas blancas. Con manos temblorosas, tomó varias fotografías con su teléfono y guardó una muestra en un pañuelo. Cuando regresó al cuarto de doña Carmen, la anciana la miró con expectativa. En el momento en que Valentina salió para responder una llamada telefónica, doña Carmen signó rápidamente. «¿Las encontraste?». Cristina asintió. «¿Dónde está el auto de Alejandra?». «En el garaje cubierto. Roberto no se ha podido deshacer de él. Demasiados recuerdos». Esa tarde, mientras Valentina estaba ocupada con quehaceres domésticos, Cristina se las ingenió para llegar hasta el garaje. Bajo una lona polvorienta encontró un elegante sedán azul marino. Con su linterna del teléfono, examinó la parte inferior del vehículo. No era mecánica, pero había algo obviamente cortado en los cables de los frenos. Los cortes eran demasiado limpios, demasiado precisos para ser resultado de un accidente. Tomó fotografías detalladas de todo lo que pudo. El segundo día, Cristina decidió probar la lucidez de doña Carmen de una manera diferente. Cuando estuvieron solas, le enseñó una serie de problemas matemáticos complejos a través de señas. Doña Carmen los resolvió todos correctamente y con rapidez, demostrando no solo que estaba completamente lúcida, sino que tenía una mente sharp que había sido entrenada por años de manejar las finanzas familiares antes de que Valentina llegara. «Valentina no sabe que yo manejaba todas las inversiones de la familia», signó doña Carmen. «Roberto piensa que era su padre quien lo hacía, pero era yo. He estado fingiendo demencia para salvar mi vida, pero no sé cuánto más puedo resistir». El tercer día, Cristina implementó la parte más peligrosa de su plan. Había contactado secretamente a un detective privado y a un médico de confianza, pidiendo que vinieran a la casa esa tarde como consultores para el cuidado de la anciana. Cuando Valentina regresó del mercado, encontró a 3 extraños en la sala principal de la mansión. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó con una voz que intentaba sonar controlada, pero que revelaba pánico. «Soy el detective Ramírez», se presentó un hombre mayor con una presencia autoritaria. «Y este es el doctor Mendoza, neurólogo.
Estamos aquí para investigar algunas irregularidades en el cuidado de doña Carmen Villarreal. La cara de Valentina palideció. No entiendo. ¿Qué irregularidades? Cristina se acercó, sus manos moviéndose con precisión quirúrgica mientras signaba para el grupo. He estado documentando evidencia de que doña Carmen está siendo sistemáticamente drogada para simular demencia, y que usted ha estado ocultando evidencia relacionada con la muerte de Alejandra Villarreal. El detective mostró una orden judicial. Tenemos autorización para examinar a doña Carmen y registrar la propiedad. Lo que siguió fue una cascada de revelaciones que destruyó la fachada perfecta que Valentina había construido durante años. El análisis de las pastillas reveló una mezcla de sedantes y antipsicóticos que, administrados en las dosis correctas, podrían simular síntomas de demencia. El examen médico de doña Carmen mostró que estaba completamente lúcida cuando no estaba bajo la influencia de las drogas. Pero la evidencia más devastadora vino cuando doña Carmen, finalmente libre para hablar a través de Cristina, contó su versión completa de los eventos. Vi a Valentina esa noche, signó con manos que temblaban de emoción y alivio. Era muy tarde. Alejandra había tenido una pelea terrible con Roberto durante la cena. Había descubierto mensajes de texto entre él y Valentina. Amenazó con divorciarse y llevarse la mitad de todo. Cristina traducía simultáneamente cada palabra. Alejandra se fue de la casa muy enojada. Una hora después, vi a Valentina salir del garaje con herramientas en las manos. No pensé nada en ese momento, pero cuando supe del accidente al día siguiente, comencé a sospechar. Valentina, que hasta ese momento había mantenido una actitud defensiva, comenzó a desmoronarse. «Esto es ridículo», gritó. Una anciana demente y una intérprete sorda inventando historias fantásticas. ¿Quién va a creer esto? Pero el detective tenía más evidencia. La revisión forense del auto había revelado no solo los frenos saboteados, sino también huellas dactilares de Valentina en partes del vehículo que una persona inocente no habría tocado. «Señora Villarreal», dijo el detective con voz seria, «está arrestada por el asesinato de Alejandra Villarreal y por el abuso y envenenamiento sistemático de doña Carmen Villarreal». Mientras esposaban a Valentina, ella dirigió una mirada de odio puro hacia Cristina y doña Carmen. Nadie iba a extrañar a esa vieja. Y Alejandra era una estúpida que no sabía valorar lo que tenía. Roberto merece a alguien que realmente lo ame. Fue su confesión final, sellando su destino. Roberto regresó de su viaje para encontrar su mundo completamente transformado. La mujer que había amado y con quien se había casado era una asesina que había matado a su primera esposa y había estado torturando a su madre durante años. «¿Cómo no lo vi?», repetía una y otra vez, sentado junto a la cama de su madre, quien ahora estaba alerta y lúcida por primera vez en años. Doña Carmen, finalmente libre de las drogas que nublaban su mente, tocó suavemente la mano de su hijo. «Ella era muy inteligente, mijo, muy convincente, y tú estabas sufriendo por Alejandra. Las personas heridas son más vulnerables a la manipulación». Cristina observaba la reunión entre madre e hijo con lágrimas en los ojos. Su trabajo como intérprete le había enseñado que la comunicación era más que palabras, pero nunca había experimentado de manera tan visceral el poder de dar voz a quienes habían sido silenciados. «¿Cómo puedo agradecerle?», le preguntó Roberto a Cristina. «Usted salvó la vida de mi madre y me devolvió la verdad sobre Alejandra». Cristina sonrió, signando su respuesta. «Solo hice mi trabajo, pero hay algo que pueden hacer por mí. Lo que sea, ayuden a otras personas como doña Carmen. Hay muchos ancianos vulnerables que necesitan protección contra quienes abusarían de ellos». 6 meses después, Cristina se encontraba en el primer centro de día especializado para ancianos vulnerables, financiado completamente por la Fundación Villarreal Mendoza. Doña Carmen, ahora completamente recuperada y más vibrante que nunca, había insistido en participar activamente en la administración del centro. «Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo»,
signó doña Carmen a Cristina durante la ceremonia de apertura. Sus manos se movían con la gracia de alguien que había dominado un nuevo idioma en la edad dorada de su vida. Roberto había establecido protocolos estrictos para el cuidado de ancianos y había comenzado una campaña nacional para entrenar a cuidadores en cómo detectar señales de abuso. Alejandra había sido enterrada nuevamente, esta vez con la verdad sobre su muerte finalmente revelada. Valentina fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, salieron a la luz otros casos sospechosos en su pasado, sugiriendo que doña Carmen y Alejandra no habían sido sus únicas víctimas. Pero para Cristina, la verdadera victoria no había sido la justicia legal, sino los momentos íntimos de comunicación con doña Carmen. Había presenciado el poder transformador de ser verdaderamente escuchado, de ser creído cuando el mundo te ha etiquetado como incapaz. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, signó doña Carmen una tarde mientras tomaban té en el jardín de la mansión, que ahora estaba lleno de luz y vida nuevamente. ¿Qué?, respondió Cristina. Valentina pensó que mi silencio me hacía vulnerable. No se dio cuenta de que en el silencio aprendí a ver más claramente que nunca. Cristina asintió, entendiendo profundamente. El silencio no era ausencia de comunicación, era una forma diferente de escuchar el mundo. Y a veces era en el silencio donde se revelaban las verdades más importantes. Esa noche, mientras Cristina caminaba hacia su auto, después de otra tarde con doña Carmen, reflexionó sobre lo que había aprendido. Su trabajo como intérprete le había enseñado que todas las personas tenían algo importante que decir, pero no todas tenían la oportunidad de ser escuchadas. Doña Carmen había estado gritando la verdad durante años, pero había necesitado a alguien que hablara su idioma para finalmente ser entendida. Y Cristina había descubierto que su propia historia de pérdida auditiva no era una limitación, sino una fortaleza que le permitía conectar con otros que habían sido silenciados por diferentes razones. El Centro para Ancianos Vulnerables se convirtió en un modelo que se replicó en todo el país. Cristina se convirtió en la directora de comunicaciones, trabajando para asegurar que todas las voces fueran escuchadas, sin importar el idioma en que hablaran. Y doña Carmen, que había pasado años fingiendo demencia para sobrevivir, ahora usaba su historia para educar a otros sobre los signos de abuso de ancianos, demostrando que la resistencia y la inteligencia no tienen fecha de expiración. Pero quizás lo más hermoso de todo era la amistad que había crecido entre las dos mujeres. Una anciana que había encontrado su voz nuevamente y una intérprete que había aprendido que a veces las conversaciones más importantes suceden en el silencio. En las noches tranquilas, cuando la mansión Villarreal dormía en paz por primera vez en años, doña Carmen a menudo pensaba en cómo el destino había traído a Cristina hasta su puerta. Una mujer que entendía el poder del silencio había sido exactamente quien necesitaba para romper el suyo. Y Cristina sabía que había encontrado más que un trabajo en esa mansión. Había encontrado una misión: asegurarse de que ninguna voz fuera silenciada y que todas las historias tuvieran la oportunidad de ser contadas, escuchadas y creídas.